Creo que del panete, alguna le ha saltado la cremallera o la chaqueta, no sé qué le ha saltado. Pero vamos, Es que que se están vaya poniendo aquí merienda. las botas. Vaya Bueno, merendón David, se tú están también, metiendo estas mujeres. Yo también estoy participando, es decir que sí. Voy a recalcar... Y nuestro compañero Vamos cámara a ver, seguro que ha probado sí. algo también. Hombre, Diego el primero. Pero mira, yo voy a destacar que ellas son parte de la escuela de mayores. Ellas vienen aquí 4 días a la semana, ¿verdad, Manuela? Y aquí hacen de todo. Hemos visto los cabezudos que me he puesto antes, hemos visto pintura, hemos visto de todo. Pero Eso, que pues no mira, solo fíjate, merienda. me despisto un segundo. ¿Y qué está haciendo ya aquí Mari Carmen? Ya vertiendo pero ¿qué tiene usted? Frecuencia, va a otra frecuencia. Hombre, pues ¿no? porque saben que terminamos Bueno. a las 8, David. Saben que tampoco quedan muchos Sí, no, tienen minutos. el tempo televisivo, lo tienen ellas marcada, madre mía, tienen un reloj biológico. Bueno, estamos viendo ya cómo ponen esta masa de bizcocho sobre la bandeja, ¿no? Una vez que ya está puesta, la meteríamos al horno. ¿Cuánto tiempo? Depende de los grados que tenga el horno, pero de 5 a 7 minutos yo creo que... Venga, rápidamente, vamos a ver cómo queda ese bizcocho. Vamos a cambiar el bizcocho, olvídense de esto. Ustedes que van rápido, a ver. Vamos a colocar el bizcocho, fíjate, ya lleva... Yo vendría así, en la bandeja, entonces se coge, se pone sobre un papel. Sobre un papel. Con azúcar. Con azúcar, sí. Y ahora se pone sobre el papel del azúcar, se echa el relleno. Qué maravilla, qué rapidez estas mujeres. Con natilla por dentro, ¿no? A ver si sale. ¿Cuánta cantidad de natilla más o menos? A gusto. Al gusto. Muy rico, tiene muy buena pinta, la verdad. Y ahora ya lo que haríamos es extender las natillas, ¿no? Extenderíamos las natillas y más tarde, Isabel, a enrollar. A enrollar. A enrollar. A enrollar, a decorar y a comérselo uno. Venga, que está vamos muy a- rico. Vamos a acercarnos para ver cómo termina. Yo le dejaba pesetas aquí. La hora, fíjate cómo va a quedar, para que controle. Ella que ya tenía... Qué brazo de gitano, Anda, que ha salido Santa el tamaño Polonia. de mi brazo. Y pone Santa Polonia. Hemos de decir... Santa Polonia. Hemos intentado taparlo para hacer la sorpresa y nos hemos llevado la mitad de la N. Hemos dicho, mejor lo dejamos al descubierto. ¿Qué mejor manera que despedir a Aragón en abierto que es con Santa Polonia y con una buena jota, pesetas? Bueno, de esto de buena y lo haré todo mejor posible, Venga. pero ni Venga, soy siempre jotera. sí, pesetas. Pues nos quedamos con ella. Toma Lo el único- micrófono y lo la único tele es tuya. No, que no, te- a cantar directamente. Santa Polonia y pesetas, venga. Pulida magallonera. Con esta jota Anda y por Santa dile Polonia desde Morata de Jiloca les Santo dejamos. Nosotros volvemos mañana. Gracias por estar con nosotros. Y pulida magallonera. Y que cuando me